El mercado sigue actualizando sus proyecciones económicas en base a los últimos datos de IMASEC e IPC que conocimos en nuestro país. Para el crecimiento, prácticamente es un hecho que Chile en los próximos años se va a mantener en torno a 2% en su expansión de la actividad. Mientras tanto, debido a los últimos datos de IPC, también se espera que el Banco Central baje la tasa de interés, pero no a la magnitud que se esperaba antes, e incluso se espera que pronto haya una pausa en estos recortes por parte del Banco Central. Analizaremos el escenario económico junto al economista Germán González. Hecha la presentación, ahora le quiero dar la bienvenida al coordinador macroeconómico de Clapes UC y socio de Baltic Consulting, Germán González. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Renta 4, Germán. Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Germán, después del IMASEC de 0% en septiembre, no solamente el gobierno actualizó su proyección de crecimiento, sino que lo ha hecho todo el mercado. De hecho, en la última encuesta de expectativas económicas que hizo el Banco Central, el mercado en su conjunto estima que Chile crecerá 2,2% en 2024, ajustándolo a la baja. ¿Es algo que también ustedes proyectan? Sí, efectivamente, nosotros hace algún tiempo pensábamos que el rango más probable de crecimiento era entre 2 y 2,5%. Con este dato del IMASEC de septiembre se afianza una cifra en ese rango. Creo que es importante señalar que el próximo lunes vamos a tener las cifras de cuentas nacionales del tercer trimestre, donde puede haber alguna revisión en las cifras para atrás. Por lo mismo, el ministro de Hacienda ha señalado que va a revisar las proyecciones una vez que tenga ese dato, que creo que es algo prudente de hacer, digamos, pero con la información que conocemos, que es información todavía preliminar de los IMASEC hasta septiembre, digamos, hay distintos escenarios, pero solo quedan 3 meses para terminar el año, por lo tanto, lo más probable es que la economía termine creciendo entre 2,1 y 2,3%, así es que coincido con ese cambio de la visión que tiene la encuesta de expectativa económica, que vale la pena recordar que implica que la economía va a crecer por debajo del rango de crecimiento que proyectó el último informe de política monetaria, que fue de 2,25 a 2,75. En algún momento la discusión estuvo respecto de cuál tenía que ser ese rango. Nosotros pensábamos que era mejor un rango más bajo para el crecimiento, pero al final eso no fue lo que ocurrió, y lo que estamos viendo hoy día es que por un lado, la actividad está decepcionando, ubicándose por debajo del piso del rango del Banco Central, y por otro lado, la inflación está subiendo por arriba de la proyección del Banco Central. ¿Por qué crees tú, Germán, que tanto el gobierno como también el Banco Central en este caso no le apuntaron, aunque sea en rangos, al crecimiento de este año? ¿Dónde fue el aspecto de la actividad que tuvo cambios que no fueron previstos hace algún tiempo? A ver, dos cosas al menos que me parece importante señalar. Primero, que había una gran volatilidad en las cifras mensuales de IMASEC por efectos estadísticos. Todos los meses, ¿verdad? Septiembre no fue la excepción. Tuvimos este año bisiesto. Entonces, ha sido bien difícil proyectar el impacto de esos días en la actividad económica del mes. Eso creo que es un factor que ha introducido incertidumbre en las proyecciones mensuales para los distintos agentes. Pero por otro lado, cuando uno habla más bien, más allá de la volatilidad de la media de las proyecciones, lo que uno observa es que los sectores distintos de la minería han estado bastante más débiles de lo previsto, ¿cierto? La minería ha andado bastante bien este año, pero los sectores no mineros están creciendo por debajo de 2%, 1,7% del crecimiento acumulado de los sectores no mineros. Entonces, ahí hay factores, bueno, de distinta naturaleza, pero ciertamente las condiciones financieras siguen siendo restrictivas. Hemos visto cómo el crédito ha costado mucho que se recupere post pandemia. Las tasas de interés siguen altas en perspectiva histórica. Y también el escenario internacional, especialmente lo que se refiere a la situación de China, ha venido deteriorándose. Incluso antes de Trump ya veíamos un debilitamiento mayor en la economía china, que obligó al gobierno a comenzar a anunciar un paquete bien potente de medidas de estímulo a fines de septiembre. Entonces yo creo que el escenario internacional también es algo que incide en el desempeño de nuestra economía, pero internamente un escenario de
bajas expectativas, desconfianza, altas tasas de interés, ciertamente no es propicio para el crecimiento. Entonces, principalmente tú ves condiciones que están empeorando la demanda por distintos bienes y servicios. Efectivamente, hay efectos de esa índole. Cuando uno habla, por ejemplo, de tasas de interés altas, y si a eso uno le suma un tipo de cambio también alto, encarece el valor de productos importados y por lo tanto hace más difícil el acceso a bienes de consumo durable, ni que hablar, ¿verdad?, de las condiciones para comprar una vivienda con tasas de interés de los créditos hipotecarios que si bien han bajado en el margen, siguen extraordinariamente altas en perspectiva histórica. Y cuando uno mira la demanda externa, bueno, nuestro principal socio comercial hoy día está bien complicado, que venía complicado antes de la elección en Estados Unidos por la crisis y el ajuste de su mercado inmobiliario, y seguramente va a continuar complicado como consecuencia de la política comercial que implemente Donald Trump en su presidencia. Entonces, si bien mencionas que el aspecto de la demanda ha estado bastante débil, has mencionado bastantes veces las condiciones financieras, tasas de interés restrictivas, no solamente para viviendas, sino que también para financiamiento de empresas e incluso algunas para consumo, porque uno ve también los datos del Banco Central y las tasas para los créditos de consumo no han bajado a la misma velocidad que ha bajado la tasa de interés del Banco Central. Entonces, resumiendo, las condiciones de financiamiento para distintos sectores entonces siguen muy restrictivas y no han permitido que la actividad entonces tenga un ritmo como el que se preveía. En parte sí, eso es uno de los factores que está frenando una recuperación más vigorosa de la demanda. Como decía, también hay otras razones como la falta de confianza, el aumento de la desocupación, que muchas veces no se le da la importancia, creo yo, a la que tiene un desempleo de 8,7% estabilizándose, cerca de 9%. No es, no es lo deseable para una economía como la chilena, que pre-estallido, pre-pandemia, tenía un desempleo más cercano al 7%. Entonces nos hemos quedado con un desempleo más alto, con una mala calidad de empleos que se están creando, y eso sumado a efectivamente condiciones de crédito más restrictivas es algo que tiene bien frenada la demanda en nuestra economía. Cuando uno piensa en demanda externa, bueno, también lo que mencionaba respecto a la economía china es algo que resta impulso al crecimiento de nuestra economía. El hecho que ya se prevé que 2,2% de crecimiento para 2024 de acuerdo a la encuesta, nos quedamos con ese número. Para 2025 la misma encuesta dice que creceremos 2,1% y para 2026 que creceremos 2%. La lectura entonces es que estaremos estancados en el 2% por los próximos años con la información que se maneja al momento. A ver, yo creo que es importante para quienes nos escuchan dar a entender que esas proyecciones de mediano plazo tienen mucho que ver con las estimaciones de la capacidad de crecimiento de la economía. Entonces suponen un crecimiento de la economía chilena en que no ocurren shocks significativos, es decir, si la economía sigue empleando con la capacidad actual sus recursos productivos, no tiene una capacidad para crecer mucho más que 2% en los próximos años. Y por lo tanto, esas son proyecciones que llamamos del escenario base, ¿verdad? O el escenario, digamos, más probable. Pero creo que los riesgos negativos, principalmente desde el ámbito externo, han aumentado en el margen. Están los riesgos geopolíticos, los riesgos de una potencial guerra comercial, etcétera, que todos son más bien negativos para el crecimiento de la economía chilena. Y por lo tanto, si bien las proyecciones de la última encuesta expectativa efectivamente apuntan a un 2,1% de crecimiento o en torno a esa cifra para el próximo año, yo creo que hay que estar mucho más atento a los potenciales riesgos a la baja que tengan esas proyecciones, en la medida que vayamos conociendo cómo se implementa el conjunto de políticas que está implementando o que va a implementar el gobierno de Estados Unidos. Germán, antes de empezar la entrevista contigo, estaba pensando que, usando la jerga aeronáutica que se usa mucho en economía, no hay un viento de cola, un factor que uno diga va a empujar la actividad económica de nuestro país a simple vista, un sector que sea el carro de nuestra actividad. Entonces, ahora que lo mencionas, por el contrario, lo que puede haber es viento de frente por los factores internacionales. Entonces, ese 2,1 o el 2% para 2026, de acuerdo a la información que manejamos y de acuerdo a los supuestos, hay probabilidades de que sea menor antes de que sea mucho mayor.
Bueno, efectivamente, yo creo que ese es el riesgo que hay hoy día, y eso, bueno, tiene que ver principalmente con el impacto de las medidas proteccionistas. Ya estamos viendo un ajuste importante en el precio del cobre a la baja. Estamos viendo también una depreciación del peso, tasas de interés internacionales más altas, ¿verdad? Porque los mercados están visualizando una economía americana que si bien crece más, va a tener más inflación y por lo tanto la Fed va a bajar las tasas de interés más lento de lo que se pensaba. Y eso ciertamente no es positivo para una economía como la chilena, para el crecimiento de una economía como la chilena, y se puede plantear, como tú señalas, como viento en contra, que no estaba hasta ahora con la claridad que estamos viéndolo en este momento. Y es posible que eso se incorpore en las futuras proyecciones de crecimiento para el próximo año en la medida que vayamos teniendo más información. Creo que todavía las proyecciones no están incorporando ese efecto. Y el problema, y creo yo desde el punto de vista de nuestro país, es que el grueso de las medidas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos están enfocadas en China, y China es nuestro principal socio comercial, y por eso, ¿verdad? Eso nos hace particularmente vulnerables como país a lo que ocurra como consecuencia de esta guerra comercial. Ya lo vivimos en 2018-2019 y no tenemos buenos recuerdos, ¿verdad? De ese episodio en materia de impulso al crecimiento. De hecho, el crecimiento se frenó en 2019, después de un 2018 en que la economía creció cerca de 4%. En 2019 tuvimos un freno bien fuerte que en parte se explica por la guerra comercial que había en ese momento. Hablemos un poco de tasa de interés, Germán. Está descontado prácticamente que el Banco Central va a bajar la tasa en diciembre, en la última reunión del año, la dejaría en 5%, es decir, un recorte de 25 puntos base porque ahora está en 5,25. Sin embargo, lo que proyectó el mercado esta semana es que en enero se mantendría la tasa de interés y eventualmente esa mantención podría ser más de una vez. Se espera que el año próximo termine en 4,25%. Es más o menos también el escenario que manejan ustedes, muy impactado por el IPC de 1% en octubre. Claro, entonces tuvimos efectivamente un IPC muy superior a las expectativas. Eso significa que la inflación va a terminar, nosotros proyectamos 4,8, el mercado dice 4,9, pero ciertamente por arriba de lo que proyectó el Banco Central, que fue un 4,5% en el último IPOM. Por eso decía al principio que estamos teniendo una sorpresa significativa al alza en inflación y a la baja en actividad económica respecto del escenario del informe de política monetaria de septiembre. Ahora, yo creo que obviamente va a ser muy importante el IPOM del cierre del año para ver cómo el Banco Central está evaluando un conjunto de noticias que, dicho sea de paso, invalidó completamente el escenario base del IPOM de septiembre. O sea, hoy día ese ya no es el escenario relevante, ya perdió validez, quedó obsoleto si tú quieres, porque han cambiado muchas cosas, ¿cierto? Las dos que mencioné, actividad e inflación, pero también las condiciones internacionales. Por lo tanto, hay que esperar, ¿verdad? Y el mercado creo yo que está muy atento al próximo informe de política monetaria para saber cómo se delinea la trayectoria política de la tasa de política monetaria para el próximo año. En principio, lo que yo veo al menos es que la tasa de política monetaria va a seguir bajando el próximo año. ¿Por qué? Porque, como decía, está todavía en niveles contractivos por arriba del nivel neutral de largo plazo. Eso está impactando la actividad económica. Tenemos, como decíamos, una demanda interna que sigue muy débil y por lo tanto hay necesidad de seguir recortando la tasa. Sin embargo, hay que prestar mucho más atención, ¿verdad?, a los riesgos inflacionarios y al impacto que tenga el alza del tipo de cambio a la inflación en el futuro. Entonces, ese trade-off es algo que va a tener que evaluar el Banco Central en el próximo informe de política monetaria, y yo en principio pienso que la tasa de política monetaria de todas maneras va a converger a niveles neutrales el próximo año, pero en vez de ocurrir eso en el segundo trimestre del año pasado, como esperaba hasta hace pocas semanas atrás, pienso que eso se va a postergar algunos meses porque el Banco Central va a tener que ir calibrando los recortes en función de las noticias de inflación y de la evolución del tipo de cambio y de la evolución de la política monetaria en Estados Unidos que tengamos. Mucho entonces a estar atentos, sobre todo, como tú mencionabas, al informe de política monetaria de diciembre que va a presentar el Banco Central más o menos a mitad del próximo mes. Germán González, coordinador macro de Clape SUC y socio de Baltic Consulting, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Un gusto, como siempre. Un muy desafiante escenario macroeconómico lo analizamos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut. Los invito a que sigan con nosotros para próximas conversaciones.